Hola amigos, bienvenidos a una emisión de Diversidad CDMX. Yo soy Sheila Ferrera y quiero compartir con ustedes este programa especial, donde aparte de ser diversos, también somos solidarios. Hola, yo soy Johnny Carmona. México está lastimado y de eso no hay duda. Pero nosotros queremos ser un apoyo, un abrigo, unirnos a los esfuerzos para resurgir de la desgracia. Hola, yo soy Daniel Vives Ego. Hashtag Fuerza México. Hoy más que nunca queremos escucharlos, queremos leerlos a través de nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, por nuestras líneas telefónicas. Y sin más, comenzamos. Amigos de Diversidad CDMX, información que muchos de nosotros ya conocemos. El pasado martes 19 de septiembre, justo a 32 años del 85, un temblor de 7.1 en la escala de Richter azotó a nuestra CDMX y también a nuestros hermanos de Morelos y de Puebla. Lo más triste son las 300 personas que perdieron la vida. 2/3 partes de estas personas murieron en CDMX. Hay 38 edificios colapsados y un sinnúmero más de edificios que quedaron inhabilitados. Por eso mucha gente perdió su hogar. Y bueno, no hay que olvidar a nuestros hermanos de Chiapas, de Tabasco, de Oaxaca, que el pasado sismo 7 de septiembre viven una situación similar. Sí, o sea, todavía no nos reponíamos de esa parte y pasó esto, ¿no? El 19. A mí lo que me parece un chiste pésimo de la vida, de la historia, es que en pleno aniversario del 32, ahora sí que el 32 aniversario del 19 del 19 de septiembre del 85, vuelve a pasar una cosa muy parecida. Es muy importante tomar también conciencia de una pequeña maleta donde poner lo que vas a tomar para salir corriendo. Es que fíjate que yo me acuerdo, porque al final yo viví el sismo del 85, yo tenía 5 años y pues toda la primaria y uno crece con eso. Pero yo me acuerdo que se hacía mucho énfasis que los niños en Japón estaban como muy adiestrados a qué hacer en esos casos y nosotros lo veíamos a la distancia porque quizá creíamos, exacto, que fue un evento aislado terrible, pero y ya. Yo hoy creo que no es un evento aislado y hoy creo que sí tendríamos que tener esta parte. Quizá en casa se podría uno tomarlo a broma, a que ajaja, dormir con vestido, ¿no? O sea, que dice mucha gente ahora. Yo creo que esta maletita sí es bien importante, sí, con copia fotostática de los documentos básicos, incluso si somos propietarios, las escrituras de la casa, el seguro de la casa. Es importante informarnos acerca de los papeles básicos, tener fotocopias y también tener a la vista, ¿no? Bien ubicado dónde está la llave del gas, ¿no? Y el switch para apagar la electricidad, porque no solamente el sismo, sino todo lo que sucede después de esto, ¿no? Las tuberías de gas, las explosiones. Sí, no. O sea, realmente hay que estar. Es algo que nos cuesta mucho trabajo a los mexicanos, que es la planeación a futuro, que lo hemos visto mucho en estos programas con el retiro, con nuestra salud y creo que hoy más que nunca con el bienestar de vivir en una ciudad como esta. Y dentro de todo esto también, antes de cerrar, quisiera compartir que si bien nos falta la planeación a futuro, hay una cosa maravillosa que a mí me genera muchísimo asombro y orgullo también, de la forma en la que de la noche a la mañana se levantaron empresas en cada uno de los edificios caídos, donde cada quien tomaba su estandarte, su bandera, haciéndose responsable del área de medicina, del área de carretas, del área de cubetas, de sacar escombro, de meter, de víveres, de herramientas, de filas de voluntarios que estaban por entrar o por salir, de redes sociales, que también es otra herramienta maravillosa que podemos usar ahora a nuestro favor, ¿no? Una frase también que escuché por ahí que dijo alguien, ¿no? Podemos reconocer también ahora a nuestros jóvenes, ¿no? Ya hablo por mí misma, ya hablo de los niños también, porque si bien un millennial no levantó su cuarto, hoy levantó a su país, ¿no? Oye, y los millennials son los que han tomado las calles, han llevado, se han movido. Creo que en su ADN está ya esta situación y además destacar también la conciencia que tenemos ahora por las mascotas. El día 20 yo estuve aquí en la CDMX, en las brigadas de ayuda, en Petén y Zapata, y estaba viendo cómo la gente se preocupaba por los animales, cosa que me conmovió. Pero los millennials son los que están moviendo la ciudad hoy por hoy.
Pues bueno, vamos a ver qué dice la gente en la calle en este Vox CDMX. ¿Cómo vivió el sismo del pasado martes 19? Terrible. Venía yo en la calle y pues sí fue muy impresionante ver cómo se movían los edificios. ¿Con miedo? Sí, pues la verdad con un poco de miedo. Pues trabajando en el trabajo. ¿Qué sentimiento tiene ante todo lo que nos ha tocado enfrentar en los últimos días? Me siento pues un poco, bueno, muy mal, ¿no? Por toda la gente que ha estado en esta desgracia. Pues mucha angustia, a partir de esos días no he podido dormir. Yo he estado con mis amigos llevando con la gente de las bicis, hemos estado llevando medicamentos y comida a las zonas afectadas. Bueno, primero un poco de paranoia. Me doy cuenta que los mexicanos sí estamos unidos. Una vez más, la comunidad LGBT ha dado muestras de unidad, solidaridad, inteligencia, capacidad y organización. Para hablar de todos los temas que se han dado en los últimos días, invitamos a dos personas cuya actividad ha destacado en estas actividades tras el sismo del 19 de septiembre. Bienvenidos Eric Jaramillo y Alex Torres. Eric Iván Jaramillo David es estudiante de la licenciatura de Administración Educativa por la Universidad Pedagógica Nacional. Es miembro de su grupo interdisciplinario. Ha sido voluntario en diferentes momentos, aunque hay que destacar su poder de convocatoria entre la diversidad el pasado sismo 19 de septiembre. Es además un amante de los deportes. Bienvenido. Bravo, bienvenido. El día de hoy también nos acompaña Alejandro Torres Sánchez, que es licenciado en Psicología y es maestro en Educación y Docencia. También es especialista en Desarrollo Humano y en la intervención psicológica con personas LGBT. Actualmente se especializa en Psicología Gestalt y es desde luego un noble activista de nuestra comunidad. Bravo. Bravo. Bienvenidos. Eric, Alex, ¿estábamos preparados para una catástrofe como esta? No. En realidad creo que lo primero que piensas es en tus círculos, tu familia y quieres pues lo mejor para ellos. Claro. Bueno, en mi experiencia lo primero que pasó inmediatamente del martes después del sismo fue pensar en los míos y organizar. O me fui a otros lugares esos 2 días y al ver la necesidad que había en la calle, pues decidí organizar una brigada de la comunidad para ayudar a más gente. ¿En qué momento tú decidiste organizar esto? ¿Qué fue lo que te detonó para que tú empezaras a hacer un grupo? No sé cómo fue, por internet, en redes sociales, por WhatsApp, con gente que ibas conociendo en la calle, ya tenías un grupo. ¿Cómo los escogiste y qué fue lo que te lo detonó? Ok. Actualmente lo organicé por Twitter. Tengo mucha gente que me sigue de la comunidad en el Twitter y muchos me preguntaban, porque yo retuiteaba muchas cosas. Yo era, digamos, un puente para dar la información, porque no me gusta tampoco alertar a las personas. Entonces, de alguna manera quería asegurarme de lo que estaba pasando y de acuerdo a eso, pues yo lo comunicaba en la red social. Entonces mucha gente me empezó a preguntar cómo podían ayudar, cómo le podían hacer si estaban en otros estados, si podía desmentir o corroborar cierta información. Y yo veía que había un boom de ayuda en el Twitter, al menos con mis seguidores y con esa gente con la que yo interactúo. Porque esto, perdón, no viene de inmediato, ¿no? A veces uno no dimensiona lo que está pasando inmediatamente después del sismo, aunque lo sientas fuerte, ¿no? Y aunque veas a personas, creo que hasta después de que vas caminando por la calle o empiezas a ver noticias de otros compañeros, claro, y empiezas a ver si es fidedigna la información que te están dando y no son nada más amarillismos, es cuando decides tomar cartas en el Ale, asunto. ¿cómo reaccionaron los mexicanos? Nosotros los mexicanos, ¿tú cuál fue tu sentir, tu sensor que nos dice? Claro, yo creo que no estamos preparados para esto. Ok. Yo creo que nunca vamos a estar preparados para una emergencia de este tipo. Para empezar, el sismo es algo que no podemos predecir y su intensidad tampoco ni su duración. Entonces, esta cosa es lo que a nosotros nos hace entender que es una situación de mega alerta. Entonces, ¿qué pasa? Yo algo que quisiera y siempre le estoy diciendo a las personas es que antes de hablar de este terror o de atribuirnos que si me asusto o no, hay que entender que pasa algo en nuestro cerebro. En Japón, después del terremoto del 2011, se hizo un estudio con los sobrevivientes del terremoto
y encontraron, así, todo un montón de psiquiatras, encontraron que nuestro cerebro se modifica. El cerebro se llama cíngulo anterior, la parte, no tienen que aprender el nombre, ¿verdad? Pero es Bueno, hay una parte del cerebro importante. que es la que se encarga de regular el peligro, de la que se encarga de regular cómo reaccionamos ante una emergencia, y también es el filtro de las emociones a la parte intelectual. Entonces, esta partecita del cerebro, después de que suena la alarma, en cuanto se suena la alarma sísmica, que ya la tenemos programada los mexicanos, sobre todo los de Ciudad de México, o sea, ya estamos condicionados hasta con sentimientos, ¿no? Y es como de, ay, no jueguen con eso. Pues resulta que eso se activa y en este momento nosotros entramos en otro estado biológico. Okay. Nuestro cerebro cambia y digamos que regresar a la normalidad va a depender de qué tanto nosotros podamos regresar en nuestro contexto a la normalidad, a la rutina más que nada, ¿no? A lo cotidiano. Sin embargo, pues no vamos a regresar igual, porque vamos a estar asustados. Porque ya no estamos los mismos. Claro que no. Y aquí entonces entra la parte psicológica, ya no tanto la parte biológica, donde nosotros tenemos que trabajar con nuestros miedos, por ejemplo. Este terremoto yo creo que vino a traer a flote. ¿Se das de cuenta que a todos se nos movió el tapete? Se nos movió la tierra, literalmente. Muy fuerte. Y todo lo que queda, y todo lo que no quedó se va, y lo que queda es lo que se tiene que reforzar. Y cada uno de nosotros pues lo sufre de manera diferente, con el miedo, con la inseguridad, con la protección, y ahí está nuestro punto de trabajo. Yo creo que cada vez va a ser diferente, ¿no? Cada experiencia es distinta. Pero el desapego también. El desapego. Personas a cosas, a situaciones. Perdieron su casa. Yo, abusando de que estás aquí, Sí, yo quiero abusa. hacer consultas personales, quizá que son muchas las que pueden compartir en casa, porque yo he dormido mal, ¿no? O sea, yo llevo noches que oigo la puerta del vecino, la alarma del coche del de abajo, el niño que llora 2 pisos abajo, y estoy así, ¿sabes? O sea, y en eso que de veras uno quiere dormir vestido, uno quiere decir... Porque también el sábado que sonó la alarma, que si bien muchos creímos o creyeron que fue falsa alarma, no, es que simplemente la intensidad no fue tanta como para, pero sí fue para activar una alarma sísmica. Y además y llegó nos morimos. con tiempo, ¿no? Lo que pasó en el primer sismo fue que por cuestiones del epicentro no nos llegó a tiempo. Exacto. O sea, ya estaba temblando y después sonó la alarma, ¿no? Yo estaba por ahí por Buenavista. Y en esta ocasión, en este segundo que tuvimos el sábado. El sábado en la mañana. Sonó, todavía metió tiempo a mí, ¿no? Y a vecinos de bajar a la casa, de ver los cables, decir, no está temblando. Y a punto de entrar a la casa empezó a temblar. Y dijimos, ok, no, sí, esta sí es una alerta, ¿no? Esa sí fue. Pero mi pregunta específica, que creo que es la de mucha gente, es ¿qué hacemos para poder dormir y todo Pues eso? fíjate, ¿no? Porque primeramente, está tremendo, ¿no? La yo verdad. quiero recordarles que aparte anterior del que vimos de 7.1, hace 2 semanas, una semana y media, había habido el de Chiapas, que también nos llegó, Claro, que por no supuesto. fue una cosa tranquila. O sea, no se cayó nada, No pero sí se pero sintió movió. fuerte. Y mucha gente, yo recuerdo que decía, yo lo escuchaba mucho, ¿no? Es que aguantó el del 85. Aguantó el del 85. Yo aguanté y quedaba ya en 2017, ¿no? Este fue un recordatorio generacional. De dónde vivimos y la gente que somos, ¿no? 32 años después. 32 años después. El mismo día. El mismo día. Es un recordatorio generacional y yo creo que es algo positivo. Eso es algo positivo porque, mira, Juni, ahorita eso de que no podemos dormir se debe al estrés postraumático, ¿no? O sea, esta parte que se modifica del cerebro nos deja en un estado de estrés postraumático. De hecho, hay un trastorno de estrés post-terremoto, que es el que estamos viviendo nosotros. Y todos estos síntomas de no poder dormir, problemas gastrointestinales, sensaciones fantasmas, de que se me mueve todavía siento que se me mueve la Yo tierra. siento que todo se mueve. Ajá, o los sonidos. Todo el tiempo. Esto es Prender un coche, normal. Te bañas y escuchas cualquier vibración y la identificas con la alerta sísmica, ¿no? Esto es normal hasta cierto punto, pero no tenemos que dejar que rebase más allá de un periodo de primer impacto, que yo creo que todavía no salimos de él. Ahora, Que justo es en las calles tampoco, o sea, a nivel físico tampoco nos hemos rehabilitado, ¿no? ¿Y cuál ha sido, sobre todo, el papel de la comunidad LGBTTIQ en este evento? Tú que estuviste como más cerca en las redes sociales y tal, lo vibraste más. Sí, bueno, como ya lo habían dicho, yo había participado de voluntario en otras ocasiones y siempre es una energía totalmente diferente. Yo no creí la gente que se iba a juntar ese día en esta brigada de LGBT. Se difundía. Al final pude apenas tener los contactos de 60 personas que fueron, más las que pues andaban por ahí rondando, ¿no? Puedo calcular que fueron entre 60 y 80 personas. Pero una vez todos juntos en el punto de apoyo,
pues lo que quería la gente era ayudar. Iba preparada, iba con cascos, con picos, con palas. Y va más allá de la LGBTIQ. Sí, claro. Sí, porque se puede prestar a mucha gente, que lo he leído en redes, que dice, ok, y entonces la brigada LGBT solo va a rescatar gente LGBT. No, es simplemente un distintivo quizás, ¿no? Solo se conforma por LGBT, es decir, hay personas que tal vez no lo son, pero son aliados, ¿no? Entonces, más que eso quiero entenderlo, fue nada más como un llamado porque eran amigos cercanos, LGBT, sin embargo no estaba cerrado, es decir, son momentos que tú ya has vivido, ¿no? En otras situaciones de humanidad, de hermandad, de que todos somos de la misma familia humana, más allá de tu orientación, de tu identidad. Por ahí me escribieron que un chavo que me preguntaba, entonces yo no puedo ir porque pues yo no soy de la comunidad. Y le dije, mira, al contrario, la idea principal y por lo que se hizo esta brigada es para que la gente ayude. No vamos a negarle a nadie que se junte a nosotros, porque era increíble cómo caminábamos sobre la calle, todos así, todas las personas que estábamos, y nos preguntaba gente a dónde van, yo me quiero unir, pues la gente se unía y no sabía ni de qué era. Entonces, qué belleza esto, Eric, porque es una ventana más allá de tratar de hacer fronteras, creo que es una gran oportunidad que si somos positivos de todo lo que está sucediendo, es una gran oportunidad, una gran ventana justo para que empecemos a quitarnos de esas diferencias, de esos colores, de esas banderas, ¿no? Y que hagamos una sola bandera. Sí, claro. O sea, para decir, mira, yo no hago daño, ¿no? Yo el día de hoy te puedo sacar de los escombros, así como tú me pudiste haber sacado a mí si yo estuviera en esa situación, independiente de tu color, ¿no? De amarillo, rojo, azul, verde o morado. Y por otro lado, Alex, ¿tú qué identificaste en las redes sociales? Ok, muy importante pregunta. Fíjate, yo veo que hubo una difusión de información así, ¿no? ¡Pum! Fuerte. Pero también está una situación. En la etapa del terremoto, uno realmente lo que puede hacer es manipular su respiración. Mantener los sentidos enfocados en lo que evacúas y te resguardas. Okay. Pero realmente lo que sigue, ya que estás a salvo, lo que sigue, que donde te invade este terror de la catástrofe posible, de la réplica, de todo eso, en este momento allí es bien importante elegir bien qué información vas a comer, vamos a decirle así. Porque lo que me tocaba ver mucho es que la gente, ahora la ignorancia que tenemos acerca de los sismos, de las construcciones donde vivimos, que no sabemos ni de qué están hechas. Claro. Esto nos aterra y entonces ante una grietita nos paniqueamos. La gente no se quiere meter a su casa, la gente no cree en las autoridades, la gente entra en un estado de paranoia y es, yo creo, por falta de ignorancia. Y lamentablemente en las redes sociales hacen esta labor informativa hermosa, porque yo creo que más que nunca estuvimos unidos y apoyándonos entre nosotros, pero al mismo tiempo también la información que quizá una persona con buena voluntad la pone en emergencia, otra persona la altera en pánico. Entonces, aquí es bien importante hacer el filtro totalmente y tener la posibilidad, porque a veces no sabemos hacer filtro, ¿no? Claro, o sea, hay temas en los cuales yo no sé. ¿Cómo nos podemos seguir sumando? Porque hay una curva de ayuda en la cual creo que también por el mismo trauma y la misma inercia que tienes, la gente está volcada a ayudar. Pero hoy día mucha gente está regresando a trabajar, mucha gente necesita regresar pues a ser productiva porque hay que pagar deudas y muchas cosas y la ayuda va a empezar a menguar. Y la ciudad todavía no está habilitada. Entonces, ¿cómo te pueden seguir contactando? Gente que hoy día quizá ya se le pasó el trauma y ahora quiere ayudar, que también es muy válido, ¿no? O sea, porque también parece un concurso como de quién ayudó primero y quién no ayudó. Creo que hoy es bien importante que la gente se pueda seguir sumando a ayudar. ¿Cómo te contactan? Pues, por el momento puede ser en mi Twitter. Es Hijeric, con G de gato las dos. Ahí me pueden seguir, me pueden preguntar, trato de ser lo más pertinente con la información que me está llegando, porque luego también hay información que no es real. Claro. Entonces trato de asegurarme que sea la información la que se necesita, el tipo de ayuda. Y ahí con el paso de los días, pues vamos a seguir tratando de ayudar a la gente. Perfecto. Que lo necesita. Y Alex, si mucha gente como yo necesita apoyo, arropo, necesita dormir mejor, soltar este trauma, ¿cómo le hacemos? Asesoría de un profesional. Asesoría. Bueno, primeramente yo quiero nada más invitarlos a que nos despeguemos un poquito de... O sea, todos como colectivo estamos sufriendo. Esto que estamos viendo es la espontaneidad del aquí y el ahora, de cómo se está viviendo ahorita. Entonces, de pronto hablar que si los jóvenes... A mí me parece desvirtuar el tema de lo que está pasando. Ahorita estamos en crisis, todavía estamos en shock. Entonces, me parece como bastante agresivo ya de pronto. Despierta, ¿no? Sin embargo, el sufrimiento es personal. Y el análisis debe de ser personal. Nuevamente, esto fue una sacudida de tierra, fue una sacudida de vida.
Y es bien importante que hagamos un ejercicio de introspección porque te estamos viendo una zona sísmica. Esto es una zona sísmica y va a venir otro y probablemente va a venir igual de fuerte Seguirá o más. temblando. Y seguirá temblando. Entonces, ahí me parece de pronto una oportunidad para darnos cuenta qué está vibrando ahorita, qué está pasando, para ya que se calme, tomar lo mejor, lo que no, dejarlo pasar y mejorar. En cuanto a mi vivencia personal, lo que yo les recomendaría es de que si estos síntomas que tenemos ahorita se siguen alargando más de 15 días, a partir de hoy, 15 días, yo no tengo sueño, no puedo dormir, estoy teniendo pesadillas me hiperventilo, ¿no? Tengo como ataques de pánico y eso. Es muy importante que yo me vaya a revisar. Ahorita está UNAM, me parece, también Clínica Condesa, la Asociación Mexicana de Psiquiatría y Psicología están ofreciendo sesiones por teléfono gratuitas. También me pueden contactar conmigo, yo los canalizo. Por favor. @psicoloco en Twitter, así, ahí me ponen un DM y facilísimo, Okay. @psicoloco. Ok. Y los canalizamos, pero también que entiendan que esto es normal. Okay. Estamos todavía movidos y de pronto yo veo mucha gente que como que apenas está descubriendo que es humana, ¿no? ¡Ay, tengo miedo! Es como, eres persona. Oye, y hablarlo, y entender que la gente cuando está hablando está repitiendo como ese trauma. Y abrazarnos también, hacer comunidad. Justo como lo dices, hacer comunidad. Pasó ahorita, ¿no? Una etapa que tiene que ser, era necesaria, ¿no? Es una burbuja de protección, el hecho de que la adrenalina te anestesia el cuerpo y las emociones para ser funcional. Sí. Porque el tiempo es indispensable, ¿no? Es vital. Oye, gente que perdió todo, familiares y tal, vivido ahí en ese momento decía, perdí todo. Y era impactante, o sea que hablar. Pero justo después de eso viene lo que tú dices, ¿no? Que es importantísimo, una labor que no es de una semana, no es de 10 días, no es de un mes. Va a tomar muchísimo tiempo y necesitamos abrir los corazones, necesitamos vernos para abajo, necesitamos seguir inspirando, abrazando, apapachando, tocar, volver a conectar con nuestras emociones, ¿no? Que no se pase una moda. Saber que esto va a necesitar de muchísimo mantenimiento y muchísima construcción, no solamente de lo material, sino también de las emociones, ¿no? También del corazón. Así es que, bueno, por favor, compártanos con el hashtag de Diversidad CDMX en @capital-21 sus experiencias, sus recomendaciones, sus anécdotas, fotografías, todo lo que quieran compartir para nosotros. Es importante que documentemos todo esto que estamos viviendo porque van a ser anclas que en el futuro nos van a permitir regresar a recordar que debemos ser una familia humana y que debemos ser solidarios y que el día de hoy tú pudiste haberme sacado de ahí así como tal vez yo lo pude haber hecho por ti, ¿no? Nada humano me es ajeno. Vamos a un corte y regresamos. Gracias, Eric. Gracias, Alex. Gracias.